judicial, pero extiende sus efectos también al ámbito administrativo y laboral, siempre y cuando sea compatible con el régimen, ya que puede este régimen tener normas específicas distintas. ¿Qué entendemos por responsabilidad civil? Es el conjunto de condiciones requeridas para que un hecho determine el nacimiento de una relación jurídica específica. Y consiste en una obligación. Esa obligación puede ser un dar, un hacer o un no hacer. La responsabilidad civil tiene distintas funciones, o podemos caracterizarlo en tres funciones. En el ordenamiento antiguo, en el régimen anterior, se hablaba de una sola función, que era la reparatoria, resarcitoria. Se buscaba reparar el daño causado. Sin embargo, fue cumpliendo en el derecho otras funciones que fueron consagradas de manera legislativa, como es el caso de la función sancionatoria o en el caso de la función preventiva, que ya fueron acogidas por otras normas y que son consecuencia de la constitucionalización del derecho privado, ¿sí? Entonces, el derecho privado empieza a tener una fuente más constitucional y se basa en principios consagrados en el artículo 19 de la Constitución. El principio no dañar a otros, por ejemplo. Entonces, existen normas que empiezan a consagrarse dentro de nuestro ordenamiento como otro tipo de funciones. La función resarcitoria que tiende la función sancionatoria que tiende a persuadir a una persona de cometer determinada conducta, como es el caso de las normas de la Ley de Defensa del Consumidor en cuanto establecen daños punitivos, que son sanciones civiles a una determinada persona para obligarlo o intentar de que no cometa una conducta determinada. Y la función preventiva, que venía de otro ordenamiento jurídico, en realidad del mismo ordenamiento jurídico, pero venía consagrado en otras normas, las normas protectorias del medio ambiente. Entonces se buscaba prevenir un daño y no tener que repararlo. Y finalmente, la función clásica, que también está contemplada, que es la función resarcitoria. ¿Qué es la función resarcitoria? Volver las cosas al estado anterior. Si se produce un daño, la idea es que se repare de una manera en especie que vuelva a la situación anterior en que se produjo. Pero en caso de que esto no sea posible, se le da la facultad de sustituir eso a través de una sanción pecuniaria denominada indemnización. Entonces, si no podemos volver las cosas al estado anterior, deberíamos abonarle o darle una indemnización. Entonces, basándose en esas funciones, distingamos primero la función preventiva para luego involucrarnos en la función resarcitoria. ¿Qué entendemos por función preventiva? Es una función tendiente a evitar un daño o, si el daño ya comenzó a producirse, evitar que las consecuencias del mismo se intensifiquen. O sea, va a exigir una conducta determinada con la finalidad de evitar la causación del daño o en caso de que este haya comenzado a producirse, tratar de mitigar sus efectos. Entonces, va a tratarse de una acción dirigida a que el juez, en este caso, tome determinadas medidas a la fin de que el daño no se produzca. Esto es una cuestión bastante particular porque tiene que ser muy prudente el juez cuando resuelve una acción de tipo preventiva, porque está en juego la autodeterminación de las personas en libertad con la posibilidad del daño. Entonces, a veces una sanción anticipada o en realidad una medida anticipada, sin que esté corroborado que haya esa posibilidad o probabilidad del daño, puede llegar a traer una afectación del derecho a una persona, al no permitirle ejercer derechos en libertad. Entonces, esto viene de una premisa que era mejor prevenir que reparar. Y esto entonces fue consagrado y tuvo gran aceptación en nuestro derecho. Es más, consideramos que es un gran acierto. Existen medidas muy importantes que pueden ser utilizadas para evitar la causación del daño y no tener que llegar a la reparación. Yendo a una solución un poco más ajena al ámbito médico, para evitar un accidente de tránsito podríamos prevenirlo con poner un semáforo. Entonces la función preventiva va a ir encaminada a eso. Si sabemos que existe una encrucijada donde es bastante peligroso, se producen muchos daños y muchos accidentes, sería más conveniente poner un semáforo que condenar a cada persona que tiene un accidente a reparar el daño causado. Ahora, por su parte, la función resarcitoria
transitoria se configura cuando ocurre un daño específicamente. Hay una lesión efectiva a los derechos de una persona y esto tiene consecuencias disvaliosas en su vida. Esto puede ir a distintos ámbitos y la responsabilidad médica no es ajena a esto. Cuando el profesional de la medicina está realizando algún acto, puede causar un daño. Entonces, siempre existe la posibilidad que sea reparada. Volviendo al tema de la reparación, yo en principio le decía que el concepto clásico, o en realidad primordial, es volver a las cosas al estado anterior. La reparación tiene que restituir la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea mediante una restitución en especie o bien el pago de una suma dineraria para el concepto de indemnización. Constituye solo una forma de tutela que tenemos frente a la lesión del derecho. Consiste en este caso, que no puede ser reparado en especie, a la obtención de un crédito, ¿sí? Que lo que vendrá a hacer ese crédito es restituir ese bien perdido. Esa reparación lo que va a hacer es satisfacer esa presunción que no puede volverse al estado anterior a través de una suma dineraria. El artículo 1716 del Código Civil dispone: la violación del deber de no dañar a otro o el incumplimiento de una obligación da lugar a la reparación del daño causado conforme a las disposiciones de este código. Esta nueva disposición, ¿qué hace? Trata un concepto objetivo de la reparación y unifica los regímenes que antes estaban divididos en el código anterior como responsabilidad contractual y extracontractual en una sola materia. ¿Por qué le digo eso? Porque antes teníamos dos sistemas de reparación. Cuando se cometía un ilícito civil, la reparación se denominaba extracontractual, en realidad responsabilidad extracontractual. Ahora bien, cuando se violaba la palabra empeñada y plasmada en un contrato, estamos frente a una responsabilidad contractual. ¿Cuál nos interesa a nosotros en este ámbito? Más que nada la responsabilidad contractual, porque somos prestadores de servicios médicos. En este caso, al momento en que se atiende a un paciente, estamos celebrando un contrato de prestación de servicios médicos, con lo cual hay ciertas obligaciones que ustedes van a asumir frente a ese paciente que eventualmente podría desencadenar en un incumplimiento susceptible de provocar un daño que deba ser reparado. Bueno, respecto a la responsabilidad, hablamos en primer lugar de lo que fue denominada en la legislación anterior como responsabilidad extracontractual o que derivada de un hecho ilícito. ¿Sí? Ahora bien, existe también una responsabilidad civil de tipo obligacional. En este caso sería de carácter obligacional, sería el género, por así decirlo. ¿Por qué? Porque en realidad van a derivar de una serie de obligaciones que tiene una parte. Y a su vez vas a tener una subespecie dentro de esto que sería la responsabilidad contractual que van a ser del propio contrato. Para que se produzca un daño, para que pueda activarse la responsabilidad civil y se pueda reparar esos daños, se necesita la concurrencia de 4 presupuestos, los denominados presupuestos de la responsabilidad civil. Estos presupuestos tienen que concluir los 4. Si hay ausencia de alguno de ellos, no se configura la responsabilidad civil, por ende no hay obligación de reparar. En primer lugar, una acción o omisión antijurídica, que sería toda conducta contraria al ordenamiento. Nuestro Código Civil y Comercial, ¿se escucha? El Código establece en el artículo 1717 que cualquier acción u omisión que causa daño a otro es antijurídica si no está justificada. Este nuevo artículo consagra la antijuricidad objetiva y material, que es distinta a la que plasmaba nuestro código anterior, que hablaba de una antijuricidad subjetiva, trataba la conducta del sujeto como violación a toda norma, ya sea normas generales, reglamentos de policía, etc. Hoy nuestro ordenamiento no busca eso, busca el principio de no dañar a otro. Entonces, el principio habría que ver si existe el daño a la persona, y si esa conducta no está justificada, se genera el primer presupuesto, que es la antijuricidad. Se trata de obligaciones tanto de medios como de resultado. Si se determina la autoría
naturaleza del acreedor, dicho incumplimiento deviene antijurídico, por ende debe ser reparado. El segundo presupuesto que tenemos consiste en una causal de imputación, denominada factores de atribución. Los factores de atribución pueden ser tanto subjetivos como objetivos. El factor subjetivo se basa en la idea de culpa o dolo, en realidad teniendo en cuenta la culpa como negligencia o como impericia, el que obra de más u obra de menos. Ahora, el dolo es una acción encaminada a causar un daño, es una acción querida de causar un daño. Es un poco más difícil de plasmarlo en este ámbito. Y por otro lado, los factores de atribución objetivos, que prescinden de la idea de culpa y se basan en situaciones objetivas creadas. Por ejemplo, el riesgo, el vicio de la cosa, la obligación de seguridad. En estos casos, no importa cuál fue la conducta subjetiva del autor, sino simplemente si se dan las condiciones objetivas para que pueda ser imputada esa responsabilidad. Un juicio el daño, que consiste en una lesión a la afectación de un derecho de una persona, y finalmente una relación de causalidad adecuada. ¿Qué significa una relación de causalidad adecuada? Que haya un nexo jurídico válido entre el hecho y el resultado, ¿sí? Que no haya sido desviado o haya interferido alguna otra acción dentro de este nexo causal que pueda desviar la responsabilidad. Si se dan esos cuatro presupuestos, estamos frente a la responsabilidad civil y la obligación o el deber de reparar. ¿Qué es una obligación? La obligación es una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene el derecho a exigir a un deudor una prestación destinada a satisfacer un interés ilícito y ante el incumplimiento obtener forzadamente la satisfacción de ese interés. ¿Qué es lo importante en esta relación? La existencia de dos sujetos. Un sujeto obligado, un sujeto que se obliga a cumplir una determinada prestación y el sujeto que debe recibir esa prestación. Dentro de la teoría general de las obligaciones existen distintas clasificaciones de tipos de obligaciones. Digo que para este ámbito lo importante es la clasificación más importante sería la clasificación entre obligaciones de medios y resultados. ¿Sí? ¿Cuál es la diferenciación que encontramos en ellas? En las obligaciones de medio, la persona se obliga a poner toda su diligencia para obtener un resultado, pero no lo garantiza. En cambio, en la obligación de resultado, sí está garantizado. O sea, la causa inmediata es el resultado, sin importar cuál se van a tener en cuenta si se puso la debida diligencia. El resultado tiene que ser alcanzado. La distinción entre ambas obligaciones deviene sumamente valiosa para definir. Primero, el pago. ¿Qué se entiende del pago? La prestación debida. ¿Sí? Una de las partes obliga a dar una determinada prestación y la otra una contraprestación por nosotros. ¿Cuál va a ser el pago de esa contraprestación? Vamos a los servicios profesionales. El médico se obliga a brindar un determinado diagnóstico a cambio del pago de una consulta. Entonces, si la consulta fue pagada por usted, ¿cuál es la prestación que le corte por el cliente o el paciente? ¿Cuál es la prestación a cargo del médico? Darle el diagnóstico. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando se configura un incumplimiento por esta situación? Si bien se pagó la consulta, se lo analizó, pero no se le dio el diagnóstico. Hay un incumplimiento de la obligación, en este caso de medios, que debe ser reparado. La clasificación de las obligaciones es diferente, tiene una diferente estructura causal, que se constituye entre la diligencia asumida por el deudor y el éxito que puede tener. Entonces, aquí la diferencia la vamos a encontrar en cuál fue el
prestación consistía en poner toda la diligencia necesaria para obtener ese resultado, estamos frente a una obligación de medio. Entiendo que en la mayoría de los casos las obligaciones asumidas por los médicos son de medios, de poner la diligencia, sin perjuicio que hay situaciones particulares en las que pueden ser consideradas de resultado. Eso lo podríamos ver en el caso, por ejemplo, de cirugías reparadoras o estéticas, donde el médico se compromete a generar un resultado específico. Ahora, si ese resultado no se logra, será responsable por el incumplimiento de su obligación. Ahora, la prestación médica de diagnóstico y tratamiento de una enfermedad presupone la curación del paciente como resultado, como interés de acreedor. Ahora, esa prestación de diagnóstico y tratamiento busca tener la curación del paciente, pero no lo garantiza, porque esto puede depender de otras condiciones que pueden afectar, condiciones por ejemplo de tipo genética o no puede tener predisposición a determinados medicamentos. Entonces, si bien el diagnóstico fue correcto y la obligación fue prestada en debida forma, no se consiguió el resultado. En este caso, nos damos cuenta que el resultado no es inmediato, sino inmediato. Por eso pasa a ser una obligación de medios. El incumplimiento de la ilicitud específica en el ámbito obligacional. Todo daño emergente de aquel determina responsabilidad civil del deudor. Por ello, si las obligaciones medio resultados se determinan por el incumplimiento, a través de ello se va a definir la responsabilidad civil de su deudor. La función determinativa de una responsabilidad obligacional distinta, según sea el vínculo, sea de medios o de resultados, implica que en este caso se va a tener que responder de acuerdo a distintos factores. Lo importante es que en una obligación de medios el factor puede ser objetivo, el factor de atribución. Ahora, en una obligación de resultado, subjetivo. En una obligación de resultado el factor va a ser objetivo, va a prescindir de la culpa, en cuyo caso, probado el incumplimiento, se genera una serie de presunciones en contra del obligado que deberán ser desvirtuadas, ya sea probando que no hay una causalidad adecuada, o sea que si bien se tomaron todas las diligencias, algo intervino en el nexo causal que desvió esa causalidad y por ende no se cumplió con la prestación, pero que eso ya no depende del obligado principal, sino que va a depender de una situación externa, que en muchos casos se denomina fuerza mayor. La estructura causal en las obligaciones de resultado, la estructura causal inmediata entre la diligencia y el resultado determina que el incumplimiento se configure a priori a partir de la frustración o el fracaso del interés previsible de la obligación de resultado. Basta que el acreedor no tenga la satisfacción ofrecida por el deudor de resultado para que la falta de diligencia de esta se presuma, porque no se concibe que ese proceso causal deje de desempacar el efecto apetecible. La inexistencia o deficiencia total o parcial del resultado importa una presunción de causalidad adecuada, porque no se logró el resultado que se buscaba y por ende se genera por sí la obligación de responder. Esta presunción de incumplimiento abarca distintas modalidades, puede ser total, puede ser parcial, puede ser temporal o puede llegar a ser inclusive deficiente y queda patentizada como un resultado inexistente, fragmentario o retrasado. En este caso va a implicar el incumplimiento de la obligación. Ahora bien, cuando tratamos obligaciones de medios, la estructura causal de la obligación coloca la diligencia como su causa inmediata y adecuada para la obtención del resultado, sin la cual no media un vínculo creditorio por ausencia de un interés en el acreedor que justifique la prestación. ¿Qué significa esto? Que lo importante es la diligencia puesta, porque es el resultado inmediato, no el resultado final en la consecución, el resultado final que se buscaba. Un tratamiento médico, una enfermedad no es susceptible de configurar una prestación válida si el paciente se cura antes de la práctica. Entonces, hacemos un diagnóstico, se le da un tratamiento, pero se cura antes, no hay incumplimiento de la obligación porque en realidad nunca comenzó a prestarse. Ahora, de no realizarse ese efecto corresponde verificar si existe la diligencia debida
causal por parte del médico para producir ese resultado, en cuyo caso también se presume que se inició o se ejecutó. Como es una obligación de medio, como decía, si se ejecutó de manera adecuada o con la diligencia necesaria a la prestación, el resultado es obtenido independientemente del resultado final buscado por el paciente. Entonces, el incumplimiento se configura en las obligaciones de medio en la siguiente situación: en la inexistencia total de la diligencia, con o sin el resultado obtenido, no media el cumplimiento de la obligación por falta de la condición causal del resultado, por lo cual se presume un incumplimiento absoluto. Existencia parcial de la diligencia, o sea, la mayor o menor cantidad de diligencia que fue prestada por el deudor de la obligación, en este caso el médico, para alcanzar el resultado, va a determinar si se cumplió o no con la prestación. Puede ser que esa diligencia parcial igual haya influido y se haya conseguido el resultado buscado, o puede ser que esto haya sido insuficiente. Pero acá no hay presunciones en contra, como ocurre en las obligaciones de resultado. En este caso, se presume que al haberse ejecutado la diligencia debida, aunque sea de manera parcial, la obligación se ha cumplido, la obligación del médico se ha cumplido en este caso, con lo cual será cargo de la contraparte o demanda por el cumplimiento de la obligación probar que esa deficiencia fue la que provocó que no se haya obtenido el resultado. Y si el resultado no es íntegro y está precedido de una ejecución fragmentaria de una prestación pactada de modo divisible, se configura un incumplimiento parcial. Si la prestación se asume de modo indivisible, el pago parcial se equipara al cumplimiento defectuoso. ¿Qué le quiero decir con esto? Que tendríamos que ver si está pactado o en realidad dentro de la prestación se estableció que esto se iba a hacer de manera divisible o no. Si se hizo de manera divisible y la prestación del servicio de manera fragmentada fue suficiente, se considera que la obligación se cumplió. Ahora, si fue insuficiente, hay incumplimiento de la obligación. Pero ahora, si fue indivisible la prestación, cualquier incumplimiento parcial provoca el incumplimiento total de la obligación. Responsabilidad emergente del incumplimiento de las obligaciones de resultado. La estructura causal del contenido y el vínculo delimitan los fenómenos de pago y el incumplimiento de las obligaciones de resultado. O sea, que va a constituir la ejecución, para que se constituya la ejecución en este caso, y como primer presupuesto de la responsabilidad civil, el nexo inmediato entre la diligencia y la satisfacción del interés presume una causalidad adecuada en el resultado. No estás entendiendo nada. ¿Qué te digo? Vayamos a un caso más concreto. Estamos buscando que exista una causalidad adecuada respecto a la prestación pactada y el resultado obtenido. Si no se cumple con el resultado obtenido en una obligación de resultados, se produce el incumplimiento total de la obligación por parte del deudor. En este caso sería... te pregunto a vos porque en algún momento resulta un poco difícil exponer estas situaciones y más hablar de esta técnica más jurídica frente al médico. Por eso, si en algún momento no se entiende, por favor, paren y díganme no entiendo. Es que yo le puedo entender porque soy abogada, pero estamos con la doctora que es complicado entender los temas cuando uno no es abogado. Exactamente. Entonces, por eso transmitir eso es difícil. Bueno, no se podía. Al finalizar, igual hay una sección de preguntas donde por ahí los médicos como preguntar específicamente sobre algo y por ello sacar un poco de preguntas. Cuando te hablan de algo que no entendés y viene tanta información que decís, no entiendo lo que está diciendo. Me parece que sería adecuado parar y preguntar, y yo no tengo problema de aclarar esta situación. Bueno, si alguien quiere, hay un micrófono abierto, si alguien quiere hacer alguna pregunta relacionada a alguna experiencia, por ahí el doctor también nos puede ayudar en ese Puede ser, si quieren ir a la parte más práctica, pero es sumamente teórico hablar. ¿Por qué es importante hablar de obligaciones de medio y de resultados? Porque es el primer presupuesto de la responsabilidad. Al celebrar el contrato de prestación médica, nosotros asumen las obligaciones de prestar servicio en determinadas condiciones. Y lo importante en este caso es determinar si estamos frente a una obligación de medio y de resultados, porque la estructura va a ser distinta en qué sentido. Cuando se trata de obligaciones de medios, nosotros vamos a poner la diligencia necesaria para obtener el resultado. Eso no significa que el resultado se consiga.
Con lo cual no va a haber presunciones en contra de la parte. Mientras él pruebe, que en realidad no pruebe, la parte que alega un hecho debe probarlo. Entonces, en este caso, el paciente considera que hubo una mala praxis, que no se cumplió alguna obligación de la asumida por el médico, debe probar que hubo un incumplimiento. Ahora, si fuera una obligación de resultado, la estructura de causal es distinta y por ende se va a presumir la culpa. O sea, si no se prestó el servicio, en el caso médico, se va a presumir la responsabilidad y se va a invertir la carga de la prueba quedando en cabeza del médico probar que actuó con la diligencia necesaria o que hubo una interrupción en el nexo causal que provocó ese daño. ¿Más entendible? A esta altura. No sé si quieren que siga o quieren hacer alguna pregunta específica. Sí, doctor. Hace unos años leí en una revista un caso que me llamó muchísimo la atención. Resulta que hay un nacimiento y la criatura nace con un déficit, creo que era un estiramiento de plexo cuando nació, al hacer el parto, y queda con un déficit después de movilidad del miembro superior. Los padres no tuvieron ningún inconveniente, no pasó a mayores, y bueno, 18 años más tarde, cuando la criatura era mayor de edad, le hizo una querella al médico que le hizo el parto hace 18 años atrás, y después la aceptó, porque dijo que en ese momento ella no tenía capacidad para hacer una querella. ¿Eso es válido? Y en realidad pensaron se entiende como dispensa de la prescripción. ¿Por qué? Porque toda acción de daños tiene un plazo de prescripción. Ese plazo de prescripción indica que si pasado determinado tiempo vos no vas a poder ejercer la acción porque la perdés la acción judicial. Siempre que tu derecho se mantenga. Ahora, cuando se trata de menores, en este caso, que no tengan representantes legales, ¿por qué? Porque los menores ejercen su derecho a través de su representante, existe una dispensa de la prescripción. Y por ende, esa acción podría ser... ¿Se puede poner un poquito más porque si no nos salen las... No sale. No, ahí existe una dispensa de la prescripción en cuyo caso, cuando esta persona tenga un representante legal, llámese un tutor, recién comenzará a correr el plazo para que esa acción prescriba. ¿Sí? Entonces, es medio difícil, como vos lo planteas en abstracto, diciendo que después de 18 años esta persona demandó porque estaría fuera del plazo de prescripción. Sería una acción prescripta. Claro, pero los representantes eran los padres. Exactamente. Y ellos no hicieron ninguna acción. Entonces, si tenía representantes legales, ellos tendrían que haber ejercido la acción procesal dentro del plazo legal. Es raro cuando me lo plantea así en abstracto, por ahí habría que ver la circunstancia particular, si hubo algún supuesto en el cual hubo dispensa de la prescripción y por ende, ahora, vos tuviste una acción, en realidad un hecho dañoso hoy, y querés demandarlo dentro de 10 años, podés hacerlo, pero la parte cuando se defiende va a oponer una sección de prescripción diciendo, usted tenía 3 años o 5 años para ejercer la acción y no lo hizo, vencido el tiempo, no tengo por qué someterme a este juicio válidamente. Ahora, si eventualmente existiera una causal de dispensa y el caso comenzó a correr y recién cuando cumplió 18 años pudo demandar, puede ser posible. Pero tienen que darse muchas condiciones para llegar a esa situación. Otro caso. Un médico viene por la vía pública y hay un accidente. Queda una persona en la calle, él se acerca, le presta los primeros auxilios, pero igual fallece el herido. Los familiares le hacen una querella por, supongo, negligencia, impericia o alguna de esas cosas. ¿Cómo pueden prosperar una demanda de ese tipo si uno se encuentra ante una situación totalmente irregular, no conoce al paciente, no tiene antecedentes, nada? Lo único que hace como médico es prestar el primer servicio, el primer auxilio para tratar que viva, y que cuando venga, digamos, la ambulancia, lo que sea, lo lleve a donde corresponde. Ese primer auxilio, no digo que haya sido por eso, pero fue lo único que tuvo el paciente y el paciente falleció. Y al médico lo querellaron por, no sé si es negligencia, perilla, no sé qué ha sido. Me imagino que habrá sido por responsabilidad civil, obviamente, Sí. ¿cuál sería el ámbito?
podría llegar a ser responsabilidad civil contractual, entendiendo que esta prestación de servicios médicos fue consensuada de manera verbal o implícita. Si esa persona estaba requiriendo y usted le presta el servicio, podría llegar a ser configurada como un contrato y obviamente responder dentro del ámbito contractual. Ahora, si eventualmente no se probó que era médico o en realidad intervino sin en su momento indicar esa situación como un tercero, puede ser también considerado como un hecho ilícito civil, si en ese caso le causó daño. Pero también es como le digo, tendría que verse la situación particular en la que se exponen los hechos que van a integrar la demanda. No es lo mismo que venga la persona y diga, se presentó el señor fulano de tal, quiso presentar los primeros auxilios y le causó la muerte, con lo cual habría que investigar si esa persona estaba capacitada o no, a diferencia de que usted se haya presentado, soy el doctor tal, soy médico, quiero intervenir y darle los primeros auxilios, que podría tratarse de un contrato tácito. Son situaciones particularmente distintas y evaluables en cada situación particular. Lo mejor mirar para otro lado y seguir largo, me parece. Y pero van en contra de su juramento. Así que también se presenta. La prescripción. Nos comportamos como ciudadanos comunes. Entonces no estamos ejerciendo, porque no ejerce la profesión a 24 horas. Si nos vamos a una fiesta, por supuesto que como ciudadano común vas a activar todos los medios, ¿no es cierto? Vas a llamar a la ambulancia, vas a despejar, pero no estás obligado a ejercer en ese momento la práctica médica. Nos está prestando un servicio. No se está prestando ni tácito Eso es una cuestión que habría que evaluar en ese caso particular. O sea, porque ¿Estás obligado? es una acción humanitaria, o sea, en un accidente, generalmente a veces paramos, ¿no es cierto? Y sí, llamamos, ¿Y en actuamos qué ley quizás está como escrito eso? cualquier persona, ¿no es cierto?, de la comunidad lo haría. Obviamente, si vos ves que hay una persona que tiene una herida, que está sangrante, sabés que si vos la condenás hay mayor posibilidad de que sobreviva, lo vas a hacer, no le vas a dejar desangrando. Pero voy a lo siguiente, o sea, eso que hablaba del contrato tácito. Pero por eso hay que probarlo en su momento. Van a ser cuestiones de prueba en un expediente. Si te lo tiene que exponer la contraparte que quiere involucrarte, diciendo en realidad esto es un servicio médico, hubo un contrato verbal, hay que probar eso. No se escucha. No, ¿dónde está claro el contrato? Bueno, Ahí por se eso, contradice. cada situación. Ese me cuenta como una demanda. Volver la consulta para atenderlo. Que a un vecino, un conocido o nadie, pero a un acto humanitario nada más. Bueno, pero esa situación tendría que ser probada en un juicio. Ahora tenés ¿Cómo que. probás? ¿Y cómo lo pruebas? Por eso te digo, va a depender de la Está situación. mal hecha la ley. Porque ahí se rompe la definición que habla de un contrato. Y bueno, hay que cambiar la ley. Entonces dice que vos estás obligado, porque él te paga, a dar un diagnóstico. En este caso, ¿Cuál sería la contraprestación del damnificado? Digamos? Ahora bien, en su momento no hubo la contraprestación, pero ponerle que esa persona, supongamos que estamos tratando ese contrato tácito, esa persona se recuperó, estuvo bien, gracias a usted, se mantuvo con vida. En este caso usted podría cobrar la contraprestación por el servicio prestado. Nadie cobra. Nadie te cobra. Bueno, bien, estamos yendo un poco al absurdo, todo va Es a depender de litigar las sin situaciones gasto. particulares. Pero como decía, ahora, le doy la vuelta, sigo de largo, para no comerme alguna demanda judicial que en algún vivo a veces lo va a querer ir. Una demanda onerosa y 20 años. Entonces ya no había ser un ser humano. Y aún así lo podría demandar por ser médico y pasar de largo. Digamos. También, por el abandono de personas. y si hay otras personas, no hay abandono de personas, porque había otras personas en el lugar. Deja de ser también abandono de personas. O sea que, Sí, por eso te digo, depende de las circunstancias solo si está particulares por de cada caso, de que podría ser factible, no te digo que no te van a demandar por eso. El micrófono está allá. Ahora, va a depender de las condiciones que se desarrollen en el juicio para poder determinar si hay responsabilidad o no. Sí, porque si no nos vamos a dar mucho. No nos volvamos tan defensivos. Yo les digo, hace tantísimos años que vengo a estas jornadas y estamos discutiendo sobre un caso tan hipotético que yo en 30 años jamás he visto a nadie que en un acto de buen samaritano tenga un juicio mala praxis. O sea, estamos discutiendo sobre una cosa minúscula cuando de frente tenemos una cosa enorme que es la responsabilidad real. O sea, volvemos a victimizarnos, volvemos a
Es decir, hay que sacarse el miedo. Las demandas que prosperan son las donde realmente ustedes mismos dicen la verdad que le pifié. Y las otras no prosperan, no se defienden. O algunas son excepciones, como bien decía, hay casos penales, son excepciones que lamentablemente uno las agiganta. Porque es cierto que hay médicos que han perdido la matrícula, es cierto, pero los contamos todos con los dedos de la mano esos, ¿no? Los contamos, y son excepciones que no deben hacer la regla. Nosotros en 3.000 casos no hemos tenido ninguna condena penal. 0. Entonces, todo esto de trabajar con miedo, de decir no sé si lo atiendo, no lo atiendo, de empezar a ver al paciente como un potencial litigante, es lo que nos ha llevado a esta situación. Tenemos que sacarnos el miedo, y el miedo se saca con conocimiento. Por eso son buenas estas jornadas. Ya perdimos el eje de la charla, así que hablemos que vamos a un poco de esta situación. A perder un poco, porque lo que yo veo es que podemos tener 80.000, y no es una crítica, 80.000 charlas de fundamentos de responsabilidad civil, subjetiva, objetiva y todo eso, y sin embargo eso no va a ser el fondo de la cuestión de cómo trabajamos más tranquilos, es conociendo por supuesto las cosas, pero trabajando mucho más fuerte en temas que son los que importan. Ustedes pueden, fíjense que los cursos de médicos legistas están llenos. Yo soy profesor de la UCA de Medicina Legal y vienen de a 100 alumnos, no hay vacantes, todos quieren estudiar medicina legal, en parte para hacer pericias, en parte para conocer la ley y no estar sometidos. Y cuando haces cursos de comunicación, cursos de trabajo en equipo, cursos de seguridad, cursos de calidad, no viene nadie. No viene nadie. Cuando hacíamos las jornadas de litigiosidad indebida, auditorios como este quedaban chicos, todos para insultar a los abogados. Culpa de los abogados. Entonces, ahora, cuando vos haces la misma jornada sobre atención centrada en la persona, sobre cosas que tenemos que hablar, no viene nadie. Entonces yo creo que hay que sacarnos el miedo. El miedo se saca viendo dónde está el problema, poniéndolo en eje. Hay un problema de industria del juicio, existe el problema de la industria del juicio. Hay un problema de daño evitable, hay un problema de daño evitable. Hay un problema que trabajamos en malas condiciones que generan, ese es el tema. Entonces yo creo que el tema es ver las condiciones de trabajo, porque pueden comerse 3 digestos de responsabilidad civil, de responsabilidad penal, y eso no les va a cambiar mayormente las cosas. Entonces, creo que es importante salir de la defensa, porque lo que termina saliendo a veces es somos víctimas de la ley, somos víctimas de los abogados, somos víctimas de las compañías de seguros, todos hacen negocios sobre nuestra desgracia. Tenemos que, yo creo que tratar de salir de ese eje porque no nos lleva a ningún lado. Nos lleva a una postura corporativa, defensiva, y hay que poner las cosas en el punto medio. Este caso de buen samaritano, por ejemplo, sí. A usted, es un supuesto muy hipotético. Puede pasar, sí puede pasar. No gastaría ni un segundo discutiendo el caso de buen samaritano de un juicio. Insisto, el tema es ¿qué pasa cuando cosas malas, cuando ustedes se equivoquen? O sea, en realidad es qué tipo de obligaciones asume frente a un paciente. ¿Son obligaciones de medio? ¿Son de resultado? En principio son obligaciones de medio. Ahora, en determinados supuestos sí van a ser obligaciones de resultado. Le doy un ejemplo, el diagnóstico por imágenes. En ese caso sí asumen un resultado. Si el diagnóstico es cerrado, van a asumir la obligación de resultado en ese caso. Y van a someterse a un juicio donde van a tener que defenderse. No es que la otra parte van a tener que probar. Eso, sin perjuicio de que en los juicios de mala praxis lo más importante es quién está en mejores condiciones para probar. Y hoy nuestro nuevo código nos dice, el juez va a informar si va a aplicar cargas dinámicas, le va a decir, bueno, quién está en mejores condiciones para emitir la prueba y le va a dejar probar. No es como en el modelo clásico donde el demandado espera pasivamente que el actor pruebe todo. En este caso, el médico que conoce de la materia, que sabía cuál era su obligación y cuál era la actividad específica que tenía que realizar, va a tener que probar que obró con diligencia. Que pese a todos los esfuerzos que hizo, no se consiguió resultado por determinada cuestión. Pero eso no lo va a privar de tener que probar en el juicio, que es lo más importante. Entonces, yo creo que una cosa que ustedes deberían tener en cuenta es, cuando desarrollan su actividad
cuando lo hacen de la mejor manera, dejar plasmado eso. Para eso también hoy tenemos el consentimiento informado, de qué van a tener que firmar, a qué se le va a someter, que la parte está de acuerdo, las directivas anticipadas también, que es un nuevo paradigma previsto en nuestro ordenamiento. ¿Qué significa que la directiva anticipada? La persona, el paciente, puede dejar directiva de cómo va a ser su tratamiento directo para el caso de que no pueda ejercer su voluntad en ese momento. Sí. Yo quiero hacer una pregunta así práctica del consultorio pediátrico. Ejemplo, uno está atendiendo el consultorio con turnos y de repente viene alguien que golpea la puerta y dice: tengo una urgencia. El paciente, y uno está atendiendo los turnos y dice: no, yo ahora tengo los turnos y no hago emergencia. Y ponerle que ese paciente se va a otro lado y se muere. Entonces, ¿qué responsabilidad tiene ese médico? Porque le digo, esa es una cosa que pasa todos los días, ¿no? En una clínica no hay guardia, ponerle. Tengo muchas consultas, nosotros hacemos muchas consultas, de hecho hemos hecho con legistas de la DECRA un protocolo porque pasaba hasta la exageración. Iba alguien a un sanatorio diciendo: acá hay una urgencia, acá en la esquina, no podemos hacer abandono de guardia. ¿A usted le parece? O sea, que ¿hasta dónde está la responsabilidad? En este caso, como decía el doctor, se tendrá que ponderar cada caso individual. Si usted está teniendo una consulta programada y la llaman para una emergencia, alguien apurado, eventualmente usted tendrá que descartar, decir: tengo la emergencia, espérenme, atender la emergencia. Porque uno no puede, por una situación hipotética de estar atendiendo consultorio, decir: no me dejan administrativamente abandonar mi puesto de trabajo, desatender un pedido urgente porque va a tener más problemas que beneficios. Esto ha pasado en el Hospital Rivadavia, es decir, con todo un hospital que se acercaban y decían: nosotros no podemos salir del hospital. No podemos salir del hospital. Entonces, ¿quién lo atiende? Entonces, ¿dónde está el límite? Entonces tenemos que discutir, ¿dónde está el límite? ¿Hasta qué radio? ¿Hasta la esquina? ¿Hasta de una cuadra? Y ahí empieza a jugar un poco. Lo que tiene que hacer uno es salir, atender, eventualmente. Obviamente, si está teniendo una urgencia y tiene pacientes descompensados, no puede salir. Pero si usted está tomando mate, esperando una urgencia hipotética, y lo llaman para atender una urgencia real, que no es de sanatorio, pero que llegaron a usted, tendrá que ir a atender esa emergencia, eventualmente andar llamando a la ambulancia y esperar eso. Eventualmente en su sanatorio habrá otra persona que podrá reemplazarlo. O sea, a lo que voy, esta situación que usted dice es tan probable, porque pasa todos los días, que lo que no podés es improvisar en el momento. Tenés que tener un protocolo. Exactamente. Yo le voy a acercar después. Porque la responsabilidad no va a ser de los médicos. Yo le voy a sacar un protocolo. Usted tiene que tener pensado esto. Entonces, a nivel institucional, protocolo para atención fuera de emergencia, fuera de la institución. Entonces, esto está pensado, tiene un protocolo, gatillo esto. Pero consultorio privado tiene que salir. Tiene que salir. No importa, le haces la primera atención. Va a tener más problemas si no sale que si sale. Exactamente. Claro. O sea, esto es clarísimo. Va a tener más problemas si no sale, atender a alguien que llamó a su puerta, tengo una urgencia, eventualmente está la salud pública, usted podrá llamar en ese momento, no sé cómo, a 607, no sé. Pero usted es la mejor opción que tiene esa persona en ese momento. Porque la prestación tiene que ser oportuna. Usted es la mejor opción. O sea, si no es usted... Pero olvídese, usted tiene un contrato que es puramente democrático. Que no hay ninguna condición, o sea, usted tiene que atender, y yo creo que tendría que haber la legislación, pero tiene que haber un contrato para, como médico, atender a alguien que está pidiendo una emergencia. Deberá descartar la emergencia eventualmente, pero hay no importa si hay un contrato o no hay un contrato. Usted es médica, a mí me pasa, yo reconozco, yo hago seguro, hace 20 años que no toco a nadie. Estoy en un avión y preguntan, somos con mi mujer, somos los dos médicos, ¿no? Un médico a bordo, por favor. Yo trato de hacerme el gil, pero a veces cuando vos miraste 1, 2, 3 veces, mi mujer hace ecografía, no podemos hacer mucho. Es decir, un ecografista es un tipo que trabaja en seguro, pero no podemos después decirle al juez: mire, seguramente usted sabrá algo más que el señor que es abogado, contador. Sabrá, alguna vez habrá estado en una guardia, tiene los conocimientos técnicos para dar la prestación. Claro, y vos, es un deber de medios, vos después explicarás: mire, yo hago seguro, hice lo que me acordaba, y no vas a tener problemas en ese sentido, me parece a mí.
Pero lo que dijo el doctor es muy importante de las cargas probatorias. Me parece que porque esto engancha con los otros dos temas, que es historia clínica. Si yo lo acuso al señor que me robó la billetera, pero me robó la billetera, corregime vos, abogado. No hablemos de robo porque esa lo estamos haciendo. Lo acuso, bueno, que me hizo un perjuicio. No, que me chocó su auto. Que me chocó su auto, yo tendré que probar, pero lo quiero probar para el ridículo para que entiendan lo pasar de esto. Y yo lo estoy acusando a él de algo. Él podrá, corregime, quedarse sentado y decir, probá. Exactamente. Probá que yo te hice esto. Y él no tendrá ni siquiera que decir, yo no fui y nada más. Ahora, si yo le digo, doctor, por su negligencia, por su impericia, por su imprudencia, yo perdí mi trabajo, tuve que pagar un tratamiento carísimo, mi familia tuvo que quedarse acá en el hotel, y yo, eso son 1 millón de pesos, lo que fuere. ¿Él puede decir, probalo? ¿O tendrá que aportar prueba a la causa? Vayamos a un caso más palpable, hablando del accidente de tránsito. Siendo en este caso, el que demanda debe probar que le chocaron, ¿sí?, todas las circunstancias de tiempo y lugar para que haya responsabilidad. El demandado o la compañía aseguradora puede asumir una actitud pasiva, manifestar ese interés en la prueba pericial médica de si tienen un porcentaje de incapacidad, manifestar ese interés en la prueba pericial accidentológica de cuál fue la mecánica del siniestro para determinar quién tuvo la culpa en ese momento. Ahora, cuando estamos frente a un juicio de mala praxis, el médico es el que tiene todos los conocimientos técnicos para defenderse y tiene la carga de la prueba de decir, en realidad yo actué con la debida diligencia, cumplí esto y pasó esta circunstancia en una situación ajena a mí. Pero va a estar sobre él la carga de la prueba. Y la prueba, engancha con esto, es la historia clínica. O sea, el elemento clave en un juicio, corregime, es la historia, o sea, habrá testimoniales, habrá periciales, pero casi todo gira alrededor de la documentación. Y hoy lo que vemos en la defensa del caso de praxis médica es que la documentación es muy deficiente. Ni que hablar de la documentación de guardia, donde prácticamente son nada. Nada. La historia clínica te va a demostrar si hubo diligencia adecuada en esa situación. Entró el paciente con una apendicitis o, perdamos algo, un dolor abdominal. Se hizo el tratamiento, en realidad el diagnóstico, y no se pudo determinar nada. Se lo mandó a la casa porque recién comenzaba, no había ningún riesgo. Ahora, se le dio también la posibilidad, o en realidad la orden, de venir dentro de 48 horas que le volvemos a encontrar. Ahora, ¿qué pasa si esa persona no vino y tuvo una apendicitis, explotó y tuvo una sepsia y murió? La historia clínica te va a reflejar todo. Esta persona tenía que venir dentro de las 48 horas y no vino. Está roto el derecho causal, entonces estoy exento de responsabilidad. Ahora bien, si llegó con una situación complicada y nosotros no le hicimos el examen, no sé, con la palpable, no sé cómo explicarlo, sí, la parte médica, y no hace el examen. a una El tema es que ecografía. la situación del médico de guardia, que ve mucho, este es el problema que nos pasa. Como se trabaja mal y es todo un círculo, el médico de guardia tiene que ver 70 pacientes. Entonces en eso tiene tiempo para atenderlo, privilegia la asistencia, o sea, lo revisa, le hace un montón de... Tenemos varios casos de error en diagnóstico de hemorragia meningia, donde viene el caso y vamos al libro de guardia. El libro de guardia dice cefalea. Cefalea. Lo único que dice. Y yo estoy seguro, cuando hablas con el médico, decís, no, pará, vino a la guardia, indagué antecedentes, me dice que era migrañoso, que tenía un dolor de cabeza, que era frontal, lo examiné, no tenía rigidez de nuca, examen neurológico normal, normotenso, afebril, le di pautas de alarma, le dije que podía que consultara. Mirá todo lo que hizo. O sea, hizo un montón de cosas, pero la historia clínica, como el tipo no tenía tiempo, lo que fuere, porque el sistema te lleva, porque esto es una cosa sistémica, puso cefalea. Y con eso estamos con mucho error de problema diagnóstico. para Yendo a la parte práctica, las acciones por mala praxis que han sido rechazadas, se basaron en la historia clínica. sin duda. O sea, la historia clínica ni siquiera hacía falta la pericia médica, salvo pedirle al médico, esto que dice acá que no entiendo, dígame qué significa, para ver si el diagnóstico era correcto o no, pero el resultado, o la realidad del resultado, ya está determinado por la historia clínica. Y ahora con las historias, yo me meto, ¿está bien? ¿No? Sí. Porque me gusta Ya el perdimos el eje, ahora hablemos de la práctica. Bueno, la historia electrónica, que nos la vendieron como que nos solucionaba la vida, no nos soluciona nada. Hay muchísimos, o sea, hoy las historias clínicas electrónicas que llegan a juicio no se entiende nada, son todos tildes casilleros, no hay pensamiento en esas historias. Entonces, claro, vos decís, no entendés, tilde. Es decir, ¿dónde está tu trabajo? ¿Dónde está el pensamiento acá? ¿Dónde está la crítica? ¿Dónde está? Entonces, no, pero tenemos mucho copio y pego.
Tenemos mujeres dadas de alta con prostatectomía, con pipega, siempre noveno día antibióticos. O sea, la historia clínica electrónica tiene también sus inconvenientes. Y ha despersonalizado mucho el trato entre colegas y con los pacientes. Esto no es para que no usen historia clínica electrónica, sino para, como todo, empezar a tener un buen uso. Y otra cosa que me parece importante de lo que se habló hoy es que no le damos al consentimiento informado la importancia que tiene. Nosotros todavía seguimos viendo el consentimiento informado como una herramienta de defensa y no como una herramienta de reafirmación de la autonomía del paciente. Entonces, generalmente, corríjame, pero en casi todo el país, los consentimientos informados son muy genéricos, los da un administrativo y le dice firme acá, es una formalidad, si no, no se puede operar, el tipo se lo firma junto con otros papeles de admisión. O sea, el acto central es tomado como un acto administrativo. Para la parte clínica ambulatoria también, ¿se necesita consentimiento informado donde es de prescripción? La ley es muy clara, hay una ley que es la ley 26.529, que es la ley de Derecho del Paciente, Historia Clínica y Consentimiento Informado. Tiene todo un capítulo que nos pone más presión con respecto al consentimiento, que define consentimiento y te dice, y una cosa que está redactada también me confunde, dice, en el artículo 5, el artículo 7 de la ley, dice, el consentimiento informado será verbal con las siguientes excepciones en las que será escrito y debidamente suscrito. Y te pone, como excepciones, la regla, internación general, los procedimientos invasivos, cirugías, procedimientos que determinan algún riesgo según determina la reglamentación. Y la reglamentación no toca el tema. Con lo cual, te quedaste en decir, bueno, tengo que hacer consentimiento si doy una medicación. Probablemente no en el consultorio, no en el ambulatorio, porque uno diga, porque la ley te habilita y puede ser verbal y el procedimiento no es invasivo, digamos. Ahora bien, esos consentimientos que aplican para todo tampoco sirven. Porque es decir, muchas clínicas tienen consentimiento para todo. Y acá, mucho consentimiento. Lo peor que te puede pasar es que te redacta el consentimiento de un abogado. Yo entiendo que claro, porque es decir, no, tenemos un departamento legal que me redactó el consentimiento. ¿Y qué tiene que ser un abogado diciéndote la información que vos tenés? Te puede, en la parte final de la fórmula, estamos obsesionados con la firma. Estamos obsesionados con que te firme. Ya está, firmó. Y no está, y realmente. Ahora, ¿la voluntad está expresada en ese consentimiento? Exacto, esa es la pregunta. Es decir, el consentimiento es lo más fácil de probar. Porque nadie sube a quirófano a punta de pistola, ni atado de pies y manos. O sea, pero que es difícil de probar, y es donde no hay forma, es tu diligencia, tu esfuerzo, para que la persona subiera a quirófano con la mayor cantidad de información posible. Esa es la finalidad. Y eso es lo que vos tenés que demostrar, que hubo un proceso que vino a mi consultorio, charlamos, le di material escrito con respecto a lo que charlamos, donde decía de forma clara, precisa, taxativa, los riesgos habituales, no todos los habituales, o los habituales y poco graves, o los no habituales y graves, incluyendo el de mortalidad, y que tuvo tiempo para metabolizarlo y que el día de la cirugía lo trajo firmado, o lo firmó, pero que hay un tiempo de distancia entre que usted le entrega el consentimiento y el paciente lo puede metabolizar. Porque si usted le entrega un consentimiento, el tipo ya se dejó el día, viene con camisolín, está con esto, ya está preparado y dice, mira, si no firma no se opera. Eso es hecho con coacción y sin libertad, eso no tiene ninguna validez. Entonces, yo creo que el tema del consentimiento, si hablo mucho con sociedades, es un tema de sociedades científicas. Las sociedades científicas, porque no existe el consentimiento para todo. No es lo mismo operar tiroides que operar varices, que operar un quiste de ovario. Son totalmente distintos los riesgos, si no siempre quedamos en hemorragia e infección. Entonces, yo creo que las sociedades, y hay muchas que marcan un camino respecto a la Sociedad Argentina de Traumatología tiene más de 50 modelos de consentimientos informados en su página web. El Consejo Argentino de Oftalmología, la Federación de Urólogos de la Argentina. Consentimientos por patología, donde está la información hecho de forma clara, entendible, donde el tipo puede entender, porque el riesgo de la cirugía es el riesgo de la cirugía, y después usted podrá tener una sección de riesgos personalizados, donde usted, como es asmático, como es diabético, como es obeso, tiene mayor riesgo. Pero yo creo que en esto de consentimiento informado tenemos que poner mucho más cabeza, porque la verdad es que ya hay, corríjame doctor, pero yo he visto sentencias donde
todos concuerdan, No tiene valor el consentimiento porque Claro. no va a haber No. obligado con la debida voluntad. donde todos concuerdan en que esta complicación era posible, esta complicación es la complicación propia del procedimiento, que esta complicación fue detectada en tiempo y forma, y el médico actuó bien, con lo cual desde el punto de vista técnico no vemos nada reprochable, pero no hay un adecuado consentimiento informado, que el paciente fue operado violándole la autonomía de poder decidir de los riesgos. Entonces, te condenan no ya por la parte técnica de tu cirugía, sino por haber violado este derecho del paciente de tener más información. Entonces, hay que trabajar sobre la información. Tenés todas las condiciones médicas para que la demanda sea rechazada, pero por esta situación quedás Exacto. enganchado. Te quedas perfecto, es así. Ejemplo, un paciente oncológico terminal que es reanimado, se recupera y dice, yo no quería que me reanime. Ahí no vale. Bueno, para eso está la directiva anticipada. Es directiva anticipada y eso igual, hoy la tendencia de la Corte Suprema va por el lado de la libertad, o sea, le da primacía a la libertad sobre inclusive el derecho a la vida. Yo estoy totalmente en desacuerdo, pero bueno, es la doctrina que sigue en este acuerdo. O sea que ahí es condenado al médico porque le salvó la vida y él no quería. Si tenés la directiva anticipada, sí, obviamente que... Y si no sabes, Pero si el paciente Si no firmó, sabía, primero, que vos no si un lo paciente podés terminal, decir. ¿para qué lo va a la directiva reanimar? anticipada, vos tendrías que obrar como los corresponde. médicos reanimamos a todo el mundo. No, bueno, pero eso. No. Pero ahora, por ejemplo, vayamos al caso no. de que la persona... Vayamos al caso de algo más conocido por todos, los testigos de Jehová, que se niegan a transfusiones de sangre. ¿Qué pasa con la persona que entra en un estado de inconsciencia, no puede manifestar su consentimiento para esa transfusión, predica esa religión y en su directiva anticipada dijo, yo no quiero que me hagan transfusión? ¿Cómo actuamos en ese caso? ¿Qué prima? Si la persona no podía revocar. Ahora, vienen los familiares y dicen, queremos que le hagan las transfusiones. Ahora viene el médico pretende para salvarle la vida hacer la transfusión y viene el padre y dice, en realidad no, porque él es testigo de Jehová, entonces yo tengo que proteger sus creencias religiosas. Y además tiene directiva anticipada que dicen que no le van a hacer transfusiones de sangre. Ahora, frente a esa situación particular, ¿qué hace el médico? ¿Le da primacía a proteger la vida o tiene que respetar la libertad del paciente? En ese caso ni siquiera puede expresar, lo hizo con una directiva anticipada que fue hecha o realizada tiempo antes y no en esas condiciones. ¿Qué pasaría si esa persona en su momento quisiera ser salvada a través de esa transfusión? Es una situación muy compleja. Pero en este caso no se tendría que prohibir reanimar con el tiempo, hablarlo con el turno. En realidad, ¿qué te quedaría en ese caso? Meter un amparo. La vía más rápida que tenés es un amparo para obtener de manera cautelar e innovativa que se haga la transfusión de sangre en ese caso particular. Ahora, teniendo una directiva anticipada, ¿Te lo va a dar? No te lo va a dar. teniendo una directiva anticipada, todo va a depender del caso, pero sí depende de qué postura siga. Tenés que tener en cuenta que la Corte Suprema dice hay que darle primacía a la libertad. Testigos de Jehová, no sé si acá en Posadas tienen, ellos tienen todo, Tienen enlace, todo, ¿viste? Te viene sí. todo, tiene todo armado. Yo seguiría esas Sí. cosas. Entonces es una situación compleja. Tienen todo firmado. Sí, tienen No tendría todo mayor miedo de armado. hacerlo. No. Porque para ellos es muy grave eso, ¿eh? Es muy grave, es muy grave. Estás violando una libertad muy grave. Entonces vas a tener más problemas si lo transfundís. Bueno, el fallo paradigmático es algo así miedo, que la Corte decide darle primacía a la libertad. ¿Cómo? Si tuvieras un niño y el padre tenés que hacer una transfusión como 10 testigos de Jehová se No, en el caso del niño es distinto porque usted se transforma, es un derecho personalísimo y la responsabilidad parental tiene un límite, que es el interés superior del niño. El niño estamos hablando de otra cosa. El padre no puede decir, corregime. por favor. Déjenlo morir. Yo cuando con abogados parezco, viste, estoy todo el día. La responsabilidad parental tiene un límite, que es el interés superior del niño. Si viene el chico está sangrando y los padres te dicen, nosotros somos testigos de Jehová, no lo puede transfundir, en ese mismo momento vos te transformás en tutora del chico y tenés que avisar al juez de menores, porque es un derecho personalísimo, el derecho a la vida y a la salud, que no puede ser suplantado por los padres. Pero máximo 10 minutos y ¿cómo hacemos No, en la emergencia actuás. En la emergencia tenés que actuar. Sí. No lo dudes, ¿eh? Pero es distinto porque es un menor. Pero bueno, Y acá te la complico más. Y si tiene 16 años, si tiene 12, Si no tiene puede 16 dar años, su consentimiento. si tiene 16 años decide el paciente. claro, tiene 16 Tenga años. 12, pues ya lo puede escuchar inclusive. Viene una chica Tiene de 16 capacidad años, progresiva para tomar 16 años y de acuerdo a la ley de ligadura de trompas, dice yo quiero que me liguen las trompas.
Vos tenés objeción de conciencia, yo no. Pero la ley la habilita. O sea, ¿y a quién se la hace? Es complicado algunas cosas, ¿no? Porque la ley tiene que recorrer la vía judicial. Pero a los 16 puede seguir. A los 16 sos apto para la decisión de tu cuerpo como un adulto. Como un adulto. Ahora, lo mismo, si tenés 12, tenés capacidad progresiva. Entonces, en ese caso, a los no 12 tomar la decisión inmediata, pero sí después, al momento de resolver, va a tener que ver cuál era la voluntad del niño también, no solo su representante legal, y ver si encuentra ese límite. Lo que yo digo es que todas estas situaciones no te tendrían que agarrar en la crisis. Tendrías que estar protocolizado. Entonces, si vos decís, a mí me preocupa el tema testigo de Jehová, bueno, hacemos jornadas, hablamos, consensuamos con los jueces, con esto, ¿qué protocolo tenemos para actuar? Para que cuando te pase la cosa, aplicamos protocolo, seguimos algo que lo pensamos en frío, no en la crisis. Porque en la crisis estamos como bloqueados muchas veces. Esto es como cuando ocurre un evento adverso serio. O sea, supongamos que en su hospital le pasa lo de Pérez Volpi, con alguien conocido acá en el hospital. El caso Pérez Volpi es el típico caso del mal manejo mediático y comunicacional de una complicación. Porque usted vio cómo se manejó eso, ¿no? O sea, durante 3 horas no salía nadie a hablar, a las 3 horas salió un comunicado, la señora Pérez Volpi presentó un paro cardiorrespiratorio no traumático, no respondió a las medidas, firmado, servicio de gastroenterología, no hubo ninguna autoridad que saliera a hablar, nadie pudo saber bien qué pasó, aún después del juicio, la familia indignada, todavía hoy hay mucha duda con respecto a qué fue lo que pasó. O sea, vos no podés entrar ante una situación que te puede pasar, que es un evento grave en tu sanatorio, en tu hospital, empezar a improvisar. A ver, juntémonos, ¿qué hacemos? ¿Qué le decimos? ¿Qué le decimos a los medios? ¿Qué le decimos a la familia? ¿Cómo abordamos? Vos tenés que tener un protocolo de esto. ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo se investiga el caso? ¿Cómo abordás los medios? ¿Cómo te comunicás con la gente que hizo la segunda víctima? ¿Quién? ¿Cómo se maneja el vocero? ¿Quién es el vocero? Porque, ¿sabes qué? Después las cosas se manejan muy, muy mal. Entonces, esto, salida del hospital a atender a un tipo, a alguien que te pide una ayuda, testigo de Jehová, consentimiento en menores. Yo creo que son todos buenos trabajos para tenerlos todos medianamente estudiados y conversados con los abogados y con los jueces. Vamos a hacer dónde quieren seguir. Vamos a hacer varios protocolos, doctor, Sí. para mandar. Vamos a tener protocolizados. Sin duda. ¿Hay algún lugar que tenga como para tener una idea de protocolo ya? El de testigo de Jehová tenés que Sí, está súper escrito. Inclusive los mismos testigos de Jehová tienen como un protocolo Sí, preestablecido ya de eso. Está protocolizado. Yo voy a contar otro caso real. Una señora con un cáncer terminal, con colostomía, quería que un médico decía de la colostomía que se quería hacer su estudio. Por ejemplo, vino a Posadas, le dijeron que no, fue a otro lugar, le dijeron que no, fue a otro lugar, le dijeron que no, y encontró un médico. Todos sabían que ella pronto se iba a morir por su cáncer, ¿no? Pero ella le molestaba la colostomía porque bueno, por el olor, todas esas cosas. Bueno, encontró un médico que le dijo, bueno, te hago, pero tiene riesgo, le dijo. Bueno, ella firmó, deshacía y se murió. Después resulta que la familia le hizo juicio al médico. Y el médico no le dio bolilla al juicio porque él pensó que no iba a perder. El abogado que había contratado no presentó en tiempo la defensa. A la práctica abogado. Bueno, no presentó porque venció, por ejemplo, el 12 y presentó el 15. Fue a juicio oral el médico. Y perdió el juicio. Es decir, le condenan a prisión que quedó en suspenso, 5 años de inhabilitación. Y Indemnización. insólita como 300.000 pesos por cada hijo que tenían las mujeres, que son todos mayores de edad. Y después se apeló, por eso me pregunté la palabra apelación, porque como no soy médica y no abogada, no entiendo. Se apeló y se canceló por ahora la suspensión al médico, entonces puede seguir ejerciendo. Pero eso es una situación real que ahora está pasando. No es la Entonces no puedo opinar. médica. Bueno, si dijo que penal, puedo opinar. El doctor Valorda se fue, él no podría opinar. Pero
¿Cuál es su pregunta puntual respecto a esto? ¿Cómo es que cuando la mujer firmó el consentimiento informado tenía riesgo de que se moría según otro médico? ¿Se hacía o no? Ella en la semana se iba a morir. Primero tendrías que ver si hay causalidad adecuada, si el fallecimiento de esta persona tiene un vínculo directo, pues una relación de causalidad directa con esa intervención quirúrgica. En primer lugar. Porque si murió como consecuencia de algo vinculado a su enfermedad preexistente, no tendría por qué ser condenado este médico. Ahora, me imagino como usted lo plantea de la parte penal, eso implica una investigación por parte del juez penal. Aunque no haya, su defensa no haya ejercido los derechos en tiempo oportuno, pero en realidad... Tiene condena penal y civil. Es que en realidad son dos cosas distintas que pueden estar en el mismo ámbito. Tener la condena penal, o en realidad la investigación penal que la hace el Estado, y a su vez tener la parte de resarcimiento civil, que puedes inclusive involucrarla en la parte penal y el juez penal puede resolver respecto de los reclamos, constituyéndote como actor civil dentro de ese proceso. O bien ir por un proceso por la vía civil en otra vía, o sea, que sean procesos independientes. Por eso tampoco conozco tu situación que me decís, pasó todo en el mismo caso, o tuvo una condena penal por un lado y un proceso civil por otro. Pero de todos modos, más allá del consentimiento, vos no podés hacer cualquier cosa con el consentimiento. Es decir, tiene que ser una práctica, en los juicios hay peritos, y los peritos opinan si esto hubiera hecho un médico medio en ese lugar y circunstancia. Si los peritos coinciden en que esto no es una práctica médica que hubiera hecho un médico medio en ese lugar y en esa circunstancia, claramente el médico obró mal, porque por más compasivo que haya sido, no es una práctica médica que hace un médico prudente, diligente, porque hay otras formas de calmar dolor o de situaciones. Uno puede, a veces, ante una situación terminal lo puede entender, pero cumplir con todas las cosas, no estando médicamente indicado, yo creo que hay límites para eso. Y ojo que estoy a favor de la muerte digna, y de acompañar y de suspender incluso cuando sea necesario hidratación y nutrición, como bien dice la ley de muerte digna. Además, es importante ver si hay una causalidad adecuada, o sea, si ese fallecimiento fue consecuencia de la intervención. Eso es lo más importante. Porque acá estamos en un problema. Es cierto que hay limitación del esfuerzo terapéutico y muchas veces no se intuba un paciente terminal, etc. Ahora, una vez que se lo intubó, nadie le quiere sacar el tubo. Aún habiendo expresado, yo todavía no hice el trámite de directivas anticipadas, pero yo claramente no quisiera estar en un estado vegetativo. No quisiera, entonces ya yo quedara en estado vegetativo, no quisiera ni que me alimenten ni que me hidraten, quiero morirme, porque me parece que esa situación no es digna. Y hoy mucha gente ve eso como eutanasia. Porque de un suelito no se le niega a nadie y yo no le voy a dejar morir de sed a una persona que no siente sed. O voy a seguir alimentando a una persona que no... Pero ojo, porque yo lo expreso así, no con cualquiera, porque yo lo expreso. El médico tiene que estar tranquilo de que alguien lo expresó. Digo, yo no quiero que ante una situación de daño de tronco cerebral, con tronco cerebral comprometido, con potenciales evocados negativos, o tengo un cerebro cirujano, y en estado vegetativo persistente se me sigue alimentando. Y sin embargo, ¿cuánta gente sigue alimentando? Porque claro, hay esta situación de no saber qué quería el... Yo creo que hay que avanzar sobre estas directivas anticipadas e informar a la gente. Yo tengo esta ventaja porque soy médico. Y si no lo escribí, todo el mundo me escucha hasta públicamente decirlo. Entonces, pero el médico no tiene esa opción. Muchas veces sigue alimentando, sigue dando... porque no tiene esta manifestación. Es todo un tema de las directivas anticipadas y de la limitación del esfuerzo terapéutico cuando la medida pasa a ser extraordinaria. Se hablaba, en el mismo caso que la otra doctora, como que el juez de primera instancia protege a la víctima, digamos, que por eso se pasa a un tránsito así. No tiene nada que ver. En realidad el juez, tanto civil como penal, busca la verdad real. Y otra cosa que debe primar en sede penal es el principio de inocencia. O sea, ese médico en principio en sede penal es inocente. Debería probarse que es culpable. Y sostiene una condena penal. Aparte, si no contestó la demanda, quedó rebeldía, no ofreció ninguna prueba. Pero en sede penal, porque eso lo plantean en sede penal, la investigación lo realiza el juez de oficio. Sí, pero, contestar la demanda fuera del término, está hablando de una demanda civil. Si es civil, sí, se quedó sin defensa. Pero yo creo que como médicos le estamos tirando a los jueces un bardo grande, porque nosotros nos ponemos de acuerdo y pensar que el juez va a poder decidir en base... Y ahí está la importancia que yo creo que hay que darle mucho más trascendencia a los comités de bioética.
comités de bioética vivos, que estén vivos, que sean fáciles de acceder, que puedan, por lo menos, el juez tener una opinión del comité de bioética, para no dejarle tome a juez, decidí, nosotros no nos ponemos de acuerdo y vos vas a decidir cosas que nosotros, médicos, no tenemos en claro. Creo que es una responsabilidad enorme la que se tiene que Bueno, hacer. pero nosotros en ese caso recurrimos a auxiliares de justicia. Nuestros médicos, los peritos, el cuerpo médico forense del Poder Judicial, Claro, pero ya tenemos ese apoyo técnico del cual, del conocimiento que carecemos. claro, pero yo creo que el comité de bioética, hay cosas que ni siquiera se habría que judicializar. Sin duda. O sea, no tiene ningún sentido judicializar una cosa que usted puede resolver de acuerdo a la ley. Hay una ley de muerte, porque así como tienen los jueces tienen sus peritos, usted tiene sus abogados, tiene su comité de bioética y se decide limitar el esfuerzo terapéutico de esta paciente, habiendo hablado con la familia acerca de la situación, del cuadro irreversible, del cuadro, y se hace sin necesidad de judicializar un caso que no tiene ningún sentido judicializar un caso que se puede haber resuelto perfectamente dentro del hospital. Con asesoramiento interno y con comités de bioética buenos. O sea, se discutió el caso en comité de bioética, la familia quiere esto también. Entonces vos tenés todas las herramientas hoy, porque tenés una ley de muerte digna, porque tenés una ley de derecho del paciente y porque tenés un montón de herramientas para no judicializar el caso. Yo creo que tiramos la cosa a la justicia demasiado rápido y no tomamos decisiones que tenemos que tomar. Hablando con la familia, en común acuerdo se decide, la familia actúa en representación de esta persona, se decide limitar el esfuerzo terapéutico, se decide retirar tubo endotraqueal, se decide suspender la asistencia respiratoria mecánica. ¿Y quién le puede decir que eso está mal? ¿Quién le puede decir que usted mató al paciente? Cuando tiene toda la ley que lo avala, cuando tiene hasta... Es más, usted tiene asesores legales en las instituciones que pueden también, que están muy metidos en el derecho de la salud, y que pueden hacerlo esto sin tener que buscar a la justicia y a judicializar casos que a mí me parece que en algunas circunstancias corresponderá, pero que muchos se pueden resolver. ¿Por qué tiene que resolver después cosas que nosotros podemos resolver? No digo que no tenga que ser nunca, pero estamos enseguida, amparo, juez, de vuelta, que decida. Se tiran a los jueces que decidan sobre medicamentos que tienen que un montón de cosas que está bien, tienen sus asesores y todo, pero yo creo que hay trabajo interno también para realmente nosotros no nos ponemos de acuerdo, bueno, ahí viene el tema. Siempre que sea materia disponible y que las partes estén de acuerdo, no hay seguro. Cuando yo entiendo, materia disponible y entiendo, a su vez no hay acuerdo entre las partes, entiendo que vos judicialices cuando vos decís, bueno, la familia quiere que sigamos, tengo un paciente que está en muerte cerebral y la familia quiere que no le saquemos el tubo, qué sé yo, o que está con una situación y yo necesito la cama para terapia, lo que fuere, y ahí sí interviene la justicia, porque es una situación de disputa, pero no veo la intervención en casos donde se puede hacer, con acuerdo de las partes. Siempre que sea materia disponible, porque recordemos esto, está el orden público involucrado. Sí, porque muchas veces está en juego la vida de las personas. Sí, está hablando de un adulto. No, sin duda, o sea, si se trata de materia disponible, sí, lo conveniente sería que lo puedan solucionar en el ámbito privado. Claro, o sea, entiendo que si hay un menor, si hay una situación, pero estoy hablando, porque lo más común es que se pueda acordar, o sea, qué sé yo, es para discutir larguísimo. Sí. Bueno, dentro de lo que sean las instituciones nuestras, por ejemplo, círculo médico, y tenés un profesional que plantea que tuvo un inconveniente. Entonces, para evitar llegar a esta situación, por ahí ir a hablar enseguida con el asesor legal, decir, mira, me pasó esto, ¿qué es lo que puedo hacer? Quizás eso también anticipa un poquito de evitar toda esta... Y sin duda, cada organización que lo emplea, partiendo desde el mismo sanatorio, hospital, círculo, me imagino, o su asesor privado. Pero sí, es algo que deberían asesorarse, debido a que es una materia que excede el conocimiento de los médicos. Sí, la mediación es un instrumento fantástico para cerrar casos, para un montón de cosas. Ahora, la gente muchas veces no se cierra los casos porque la gente lo que quiere muchas veces es que el médico reconozca si se equivocó y le pida perdón. Los médicos no pedimos nunca perdón. Bueno, pero eso no sería un problema. Hoy, con el nuevo paradigma procesal de los denominados juicio con audiencia, hay una inmediación entre el juez y la parte. Y el juez le pregunta a la parte, ¿qué es lo que usted quiere realmente? ¿Usted tiene la indemnización? ¿Quiere que le pida disculpas? Puede ser que esa disculpa termine en juicio.
Pero bueno, eso antes no había, era todo un procedimiento escrito, qué bueno. un escrito atrás de otro, donde bueno. las partes nunca se conocían y nunca tenían un trato con el Qué juez. bueno. Por ejemplo, nuestro código procesal provincial prevé una audiencia de prueba, audiencia preliminar, en la cual se llaman las partes para ver si arriban un acuerdo. En caso de que no haya un acuerdo, recién avanza sobre la producción probatoria. Pero ya tenemos una inmediación. La primera vez que la persona, la parte, los abogados, ve al juez, tiene un trato directo, o ve a la contraparte, y por ahí se ponen de acuerdo. Te doy un ejemplo en cuestión médica, un juicio de mala praxis donde, por mi experiencia, los juicios nunca terminan porque no podemos producir las pruebas periciales. Es decir, hay materias que son disponibles. Vamos a proponer peritos de parte o pongámonos de acuerdo que lo haga el cuerpo médico forense del Poder Judicial. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y solucionar. Te estoy hablando de juicios que tocan 10 años porque no hay médico que acepte la pericia. ¿Por qué? Porque te toca inclusive hacer un dictamen en contra de un colega que te quería preguntar, ¿no? ¿Por qué son tan largos los juicios civiles? Es por las pruebas, porque ¿cuál es el promedio acá? Porque yo lo veo en Buenos Aires, por lo menos, que puede tardar 6, 7 años y después apelación y a ver si tiene la sentencia 10 años después. El promedio de admisión es de 5 años. Y la idea con el proyecto de realidad es bajarlo a un año y medio. Es muy largo el proceso. Entonces, viste, vos después al final, nosotros como asegurador, primero que nos pasa, ya te hablo como asegurador, vos decís, ¿uno es responsable de la inflación? No. ¿Uno es responsable de la lentitud de los procesos? No. Sin embargo, cuando te condenan a pagar, qué sé yo, por 1 millón de pesos y 4 millones de intereses. ¿Y yo qué culpa tengo de esos intereses? O sea sin embargo, las compañías de seguros tienen que responder por los intereses. Lo que yo veo muchas veces, corregime, es que te sentencian a valores actuales y te ponen intereses de 10 años. En realidad no, eso depende de la cuantificación del daño. Si vos cuantificás el daño a valores actuales, tendrías que establecer una tasa pura. No del momento del hecho, es una tasa pura. Yo le aplico el 8% del momento del hecho al momento que quede firme la sentencia. Y después recién interesa tasa activa. Ahora, si la cuantificación del daño es a valor histórico, la tasa activa del momento del... Pero vos calculás el interés, porque lo que yo veo a veces es que el interés en la sentencia es 3-4 veces más que el capital. Entonces yo digo, pucha, todo interés al final de lo que estoy pagando. Cuando por eso se cerraba antes, o sea, cuando vos hacés la sentencia, es decir, ojo, esta sentencia con el interés que le estoy aplicando va a ser por 4. O sea, vos considerás eso. Pero por eso todo depende de a qué momento cuantifiques el daño. Si cuantificás al momento del daño, no va a ser el mismo, por eso aplicás una tasa que recomponga el capital. En este caso, tasa activa en conexión. Ahora, si cuantificaste valores actuales, tenés que establecer un interés puro. La tasa activa está en un 53% y el interés puro lo aplicamos en el 8%. Fíjate, es una cuantificación al momento de la sentencia, pero todo depende de las fórmulas matemáticas que utilices para cuantificar el daño. ¿Alguna otra pregunta? Si no, vamos cerrando. De la compañía de seguros, yo quiero preguntar, o sea, ¿ustedes pagan la sentencia en primera instancia o esperan que haya sentencia de cámara? La compañía es distinta. O sea, te cuento con la filosofía nuestra. Nosotros cerramos los casos que hay que cerrar. O sea, no llegamos buscamos acuerdos extrajudiciales o en mediación o a cerrarlo. No buscamos defender un caso indefendible. Por ejemplo, un médico se equivoca de lado al operar. O un médico le dejó una pinza, o un médico le colocó vincristina por vía intratecal y lo mató. O sea, estos casos no tienen ningún sentido defenderlos. ¿Qué vas a defender? O sea, aparte no corresponde. Porque las compañías de seguros no están para defender al profesional está para mantenerte indemne por si un tercero te pide un resarcimiento y eventualmente defenderte. Entonces, si este caso realmente estamos todos de acuerdo y vos mismo decís, mira, yo quisiera cerrar esto porque la verdad es que estuve mal y bueno, y lo tenés que cerrar. Entonces, ¿qué caso dejamos llegar a sentencia? Los casos que pensamos que podemos ganar o que por X motivo no se puede llegar a un acuerdo. Porque el tema de los juicios de mala praxis, los pesados, los que cuentan, no es tanto la sentencia, quién te va a defender, sino quién pone la plata. Porque estamos todos de acuerdo que este caso, donde vos hay una negligencia que estamos todos de acuerdo y que hay que cerrarlo en 8 millones, para después no tener que pagar 20, y tú dices, bueno, fenómeno, esto se cierra, hemos hablado con los partes, hemos hablado con los abogados, se cierran 8 millones. Fenómeno, a ver, ¿quiénes están metidos? Están 2 médicos, está la institución, está la obra social. ¿Quién pone la plata? Y ahí es donde viene el problema. Porque por ahí uno tiene un seguro de 3 millones, otro tiene 200.000 pesos, otro tiene esto. Y ahí es el tema de los cierres de los seguros,
es la ingeniería del cierre. ¿Quién pone la plata? Y muchas veces no se pueden cerrar porque uno dice, bueno, yo no voy a poner todo, no voy a pagar toda esta fiesta. Yo pago lo que me corresponde a mí. Porque suponte cualquier demanda. Para hablar un poco del tema de los intereses, eso también depende de los periodos inflacionarios. En un momento significó un juego que tenían las aseguradoras, porque la inflación era a veces el doble de la tasa de interés que pagaban los bancos. Entonces te convenía girarlo en el tiempo porque la inflación te consumía el capital. Hoy en día con una tasa del 53% no te conviene. No, ese es el tema, que a veces hay una discusión porque la compañía de seguros quiere cerrar porque lo comen los intereses. Casualmente la diferencia entre una compañía de seguros y un fondo, como había antes fondos de los colegios, es que las compañías de seguros cuando te cubren por 1 millón, es 1 millón más intereses. Con lo cual yo puedo estar expuesto hasta 5 millones. Entonces si en caso vos decís, hoy por hoy, un caso obstétrico, acá la doctora, es muy difícil ganarlo. Un caso de parálisis braquial como el que habló, por más que vos vayas con los consensos o con todo, es muy difícil. Y sabés que los jueces en general hay una tendencia natural a proteger a la víctima. Y hay una tendencia natural del derecho de daños hacia la reparación del daño, más allá de, o sea, que gira alrededor del daño, del resarcimiento del daño. Entonces, corríjame doctor, la tendencia a la objetivización que hay un poco. Hay una tendencia a la reparación integral de la víctima de un acto injusto, independientemente del factor culpa. No digo que aplique siempre, pero es una tendencia en el derecho que esto para los que tenemos que pagar es peligroso, porque uno calcula la prima pero no funciona la negligencia, no funciona el daño. Pero es para discutirlo en otros formatos. Ya estoy ya se pone el eje en el daño, en principio de no dañar a otro. Exacto. Bueno, yo creo que como para ir finalizando, muchas Me gracias entusiasmé. doctor Víctor, muchas gracias doctor Escalante, doctor. Muchas gracias por su tiempo y por quedarse después de ahora entonces entendido más de lo que se esperaba, pero picante. Con Eso, picante. el amor. Quería provocadora.